Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos los participantes de este programa de Diplomado en Educación Superior. Como usted bien sabe, estamos en nuestra segunda videoconferencia y definitivamente, antes de comenzar, ponerles en contexto de que la planificación como tal o la temática que nos es pertinente es sumamente amplia. Tenemos el tiempo justo para desarrollar lo más central y esencial. Y el espíritu de este tipo de programas de posgrado es siempre buscar el autoaprendizaje, la autonomía de parte de usted para que logre lógicamente, debido a su interés y a su propia capacidad, aprender más y mejor. El objetivo de esta videoconferencia definitivamente es darle las líneas generales para que usted luego, por su voluntad propia, pueda demostrar que está desarrollando su propia competencia. Bueno, pues una vez más repetirles mi nombre completo. Claro, yo soy magíster en educación superior y en administración de recursos humanos. La maestría, la primera la hice en la EMI, Escuela Militar de Ingeniería, y la segunda la hicimos en la Universidad ESI en Barcelona, en España. Bien, actualmente me desempeño como director de la unidad de secundaria de la red de colegios Calvert en Cochabamba, con las otras dos sedes en Santa Cruz y en La Paz, ¿no? Entonces tengo gusto de administrar unidades educativas, siempre planificando, trabajando de manera general, amplia, por el modelo por competencias. Entonces, queridos colegas, miren, nosotros tenemos un desafío fuerte. El día de hoy hay bastante que hacer y esta videoconferencia es fundamental para que, pues, usted tenga los elementos necesarios y pueda presentarnos lo que es su propuesta de valor final. Entonces, entremos en materia. Antes de iniciar, seguramente, les recomiendo de que, aparte de escucharme en esta videoconferencia, pues usted también pueda participar en el chat del WhatsApp, porque vamos a hacer algunas consultitas extra en la cual usted va a poder participar. Debido a un tema del tiempo, no vamos a utilizar el audio, sino directamente el chat. Es decir, voy a lanzar una pregunta yo por el chat y usted puede responder tecleando en el chat del WhatsApp, simplemente el WhatsApp, no el chat interno ni el micrófono, por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos compete para la clase de hoy, queridos colegas? Usted tiene que tomar muy en cuenta lo que hemos hablado en la primera videoconferencia, puesto que en ella se ha dosificado lo central o lo teórico respecto al modelo de la planificación por competencias. Porque lo que interesa es que usted asimile, internalice estos principios de la planificación y usted logre cambiar de mentalidad y convertirse en un docente planificador para el siglo XXI, el docente que necesita nuestra universidad en este ambiente tan competitivo y tan demandante, con cada vez mayores y más grandes retos. Entonces, mi primera pregunta es, el docente planificador tiene que tener una cualidad específica, que dio título incluso a uno de los capítulos que tuve a bien de dosificar del doctor Tobón del libro Formación basada en competencias. Entonces, querido colega, usted tiene que lograr ser un docente ¿cómo? Un docente con qué capacidad. Ahí la palabra clave, ¿dónde está? Si usted es un docente planificador, usted tiene que ser un docente, y eso está, hoy da título al capítulo 7 del libro Formación por Competencias. A ver, díganme a través del chat, por favor, ¿qué tipo de docente tiene que ser? Porque hablamos del perfil de la docencia, cómo es que se entiende el PEA, el estudiante, los modelos, la planificación, la didáctica, etcétera, etcétera. Entonces, hay una palabra clave que, digamos, aglutina estas capacidades de ser flexible y reflexivo, como nos dice Sami. Y aquí nos dice CJC, no veo su nombre, pero esa es la palabra clave, el docente estratégico. Asimismo, Rico nos dice, docente estratégico, muy bien, se gana un punto extra. Lucy, así es. El ser creativo, el ser flexible, el ser reflexivo, etcétera, involucra la gran palabra de ser estratégico. Joselo, gracias. También un puntito extra para Becky, para Natalie,
y para vivir muy bien para ustedes. Así es, Oli, docente estratégico. De eso se trata, queridos colegas, que usted sea un estratega en la docencia. En la medida que sea estratégico, usted va a planificar de una manera estructurada y científica en el marco de la ciencia de la pedagogía. Muy bien, veo que varios están respondiendo de una manera correcta. Quienes me dicen docente estratégico, pues le andan en el grano. Bueno, querido colega, ¿cómo es que usted me va a demostrar a mí, a Pablo Mendoza, y a usted mismo que usted puede lograr ser un docente estratégico? En la medida en que usted logre planificar de manera simulada, conviene aplicarse a una realidad específica. Por lo que el uso del tiempo es clave, nos dice esta presentación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa ser estratégico en pocas palabras? Uno de los elementos en planificación es saber utilizar el tiempo y adelantarse a él, porque estratégicamente usted se está cualificando en este diplomado y a la postre va a ejercer lo que está aprendiendo. Va a implementar en el aula y en las clases, en la realidad específica, su PEA. Y lo va a hacer bien estratégicamente si es que usted lo planifica muy bien antes. Entonces, el día de hoy definitivamente nosotros vamos a responder esta pregunta clave que dice ¿cómo se elabora un plan operativo por competencias? Porque esa es la herramienta, este PGOC, Plan Global Operativo por Competencias, que va a demostrar a usted y a todos de que sí puede tener capacidades estratégicas. Esa es una evidencia, porque todo el modelo por competencias tiene que ser evidenciado, tiene que ser formalmente establecido en una prueba, y la prueba es que usted haga un PGO. Entonces, ¿cómo se elabora este PGO? Este es el punto clave. Entonces, nosotros les vamos a dosificar el día de hoy un formato según este enfoque del modelo por competencias bajo la socioformación de la escuela del doctor Sergio Tobón Tobón y también aplicando la ley 070. La cual es la ley que cobija a todos nosotros quienes trabajamos en educación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, mire, lo importante, querido colega, es de que usted entienda de que para ser estratégico tiene que tener esta visión, esta capacidad de adelantarse un poco al tiempo. Y adelantarse con lo que se llama inteligencia estratégica, valga la redundancia. Entonces, el otro aspecto formal para tener inteligencia estratégica, desde la recomendación del modelo, es que usted siempre marque sus prácticas académicas en el marco de las leyes. Porque las leyes marcan o delimitan los límites formales del desempeño laboral en la docencia. Usted tiene que saber claramente hasta dónde puede ir y hasta dónde ya no puede. En ese sentido, la ley 070 es nuestro primer tema de este día. Usted tiene que saber que la ley Avelino Sillani y Elizardo Pérez fue erogada por el Gobierno Nacional el 20 de diciembre de 2010 y llevan 8 años de su implementación. El objetivo de este módulo, querido colega, no es que usted domine la ley y se la sepa de pe a pa, sino que tenga los elementos claves para, lógicamente, moverse dentro de ella. Usted tiene que saber que la ley Avelino Sillani tiene 4 grandes pilares y obedece a esta lógica de entender los procesos por 4. Eso es la tetraléctica. ¿Ok? Entonces, los 4 pilares o los 4 principios de la ley educativa es que debe ser una educación productiva, soberana, democrática y solidaria. A ver, hay una pausita. Ramiro me dice que no hay señal. A ver, confirmemos que sí todo está ok. Sí, todo está ok. Quizás es un asunto netamente de algunos, ¿no? Bueno, queridos colegas, mire, si usted va a dar clases en la universidad, ya sea a través de la ANUP, Asociación Nacional de Universidades Privadas, o bien del CV, pues usted tiene que saber de que está en el marco de esta ley amplia. Va a dar clases, va a trabajar en la facultad de teología, de ingeniería, de enfermería, de sistemas comerciales, pero todas ellas tienen que respetar estos grandes 4 principios, que es ser productivo, democrático, solidario y soberano. ¿Cómo es que yo puedo hacer que mi clase sea productiva, democrática, solidaria y soberana? Ahí está el asunto.
porque estos principios están para respetarlos e incluirlos en la didáctica de la planificación educativa. Entonces, los fundamentos de este diseño curricular que usted aterriza en el PGO son estos, son más o menos esto, ¿no? Se tiene que darse cuenta que el modelo por el cual estamos viviendo ahora en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una sustentación en base a antecedentes históricos, no tanto en base a experiencias pedagógicos científicas como otros países, es decir, teórica en lo teórico, sino se basa en una larga experiencia educativa. Entonces, los pilares de esto, yo le comento en las experiencias históricas de la Escuela de Warisata, en la cual el señor Abelín Siñani se encontró como el profesor, como amaota de la región, digamos, como profesor de cultura, ni siquiera con este término profesor, sino como el sabio de la comunidad, con un señor llamado Elizardo Pérez, que sí había estudiado en la normal y que traía el conocimiento occidental. Entonces, ellos, por una, digamos, congruencia, primero espiritual, conciencial, dijeron, ¿cómo se puede educar bien? Pues aquí en Bolivia. Se pusieron de acuerdo, en pocas palabras, y dijeron, haciendo una buena, inteligente mediación entre la sabiduría ancestral y el rigor científico occidental. Entonces, crearon un conjunto de experiencias como que fueron ejemplo para escuelas de la Comibol, de las dependientes de los centros mineros, y luego las universidades populares, entre otras. Entonces, estas expresiones educativas juntaban ambas partes, la planificación por competencias, aunque no crea, querido colega, tiene un poco este sentido de mediación. Entonces, por decirle, por darle el ejemplo, a ver, aprendían matemáticas los chicos midiendo la cantidad de papas producidas en una chacra de terreno. Entonces, caramba, entonces aprendían a hacer matemáticas sumando, restando, haciendo geometría y al mismo tiempo cultivaban un producto ancestral, como es la papa. Dese cuenta, qué interesante, ¿no? Y entonces, de esa manera se puede mediar la planificación educativa, en realidad toda la realidad educativa. Entonces, se desarrollaron un conjunto de tradiciones en comunidades originarias que trascienden al simple hecho del conocimiento occidental disciplinar. Y también se basa en valores ético-morales, ¿no? Que, o sea, nutren a la educación del alma, de los valores, como la honestidad, el trabajo cooperativo, participativo, la reciprocidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Estos valores son los que necesita el ciudadano boliviano, perdón, del siglo XXI, ¿no? Para no perder su identidad, sus raíces. Esa es la premisa del actual gobierno. Y también se encuentra como pilares del diseño curricular a varios autores importantes de la pedagogía latinoamericana y universal. No es que solamente se han fijado en Abelín Siñani y Elizardo Pérez, sino también en varios pensadores claves como Franz Tamayo, como Paulo Freire, y así también algunos constructivistas. Ok, ¿cómo es que esto aterriza en la planificación y el diseño curricular como tal? Queridos colegas, usted tiene que saber, una vez más, que la pedagogía o el modelo sociocomunitario está en esta lógica de entender todo por cuatro, porque el mundo andino o el pensamiento del indígena originario es así, cuatro, arriba, abajo, izquierda, derecha, urin, anan, ¿no? Mamá, papá, hijo, hija, masculino, femenino, y así siempre hay duplicidad. Ese es el pensamiento de entender todo por dos, y después dos hacia arriba y abajo. Esa es la cruz andina, como muy bien dice Sammy. Entonces yo le doy un puntito extra por intervenir. Entonces, ¿cómo es que se entiende la cruz andina en el sistema educativo? Dese cuenta, queridos colegas, aquí está el mapita que le permite entender en el marco de estos cuatro principios que la educación es descolonizadora, productiva y comunitaria, interpluricultural, es el marco genérico, pero ya hablando de planificación, del diseño curricular,
como tal, se entiende que la educación en el país tiene que tener estas cuatro grandes áreas. La primera área se conoce como el área de cosmos y pensamiento. La segunda se llama comunidad y sociedad. La tercera, vida, tierra y territorio. Y la cuarta, ciencia, producción y tecnología. Esta es una innovación del diseño curricular, la planificación educativa. A ver, nosotros que hemos sido educados en colegio, hemos sido educados bajo un modelo clásico, ya sea escolástico o a lo mucho conductista y o constructivista. Entonces, recuerde cuando estábamos en el colegio nosotros quizás, o incluso hace 9, 10 años atrás, cuando uno estaba en el colegio tenía que pasar varias materias, ¿no? Matemática por su lado, educación física en el otro, ciencias naturales en el otro lado y lenguaje en el otro. Entonces, todas eran materias separadas, independientes, y cada profesor trabajaba así, independientemente, y coordinaban de cierta manera. Pero ahora, la lógica de planificación del gobierno dice, ya no tienen que ser islas las materias y todos trabajando por su lado, tirando a cada uno a su lugar. No, se tiene que buscar una integralidad. Tenemos que ver primero el todo y después las partes, porque esa es la lógica que interpone la forma de pensar del indígena originario aymara, de la cosmovisión andina. Entonces, wow, ya no se tiene que pensar en unitario, hay que ver todo, primero la gran parte, el todo, lo holístico, este se llama el pensamiento holístico, y después recién las partes. Entonces, tenemos el marco general, tenemos dividido en 4, y ahí recién se insertan las materias específicas como tal. Por ejemplo, en el área de cosmos y pensamiento están incluidas las materias de filosofía o, digamos, religión, o las materias que tienen que ver con la parte de desarrollo espiritual o valórico, axiológico. Entonces, seguramente usted tiene hijitos en el colegio, sobrinos, así, ¿no? Que están pasando clases y así hasta está viendo seguramente las libretas de los chicos, ¿no? Que ya no dice nomás materias y educación física y ya está, sino que es parte de una, digamos, área o subárea que se denomina comunidad y sociedad, en el caso, digamos, de educación física, y también en esa área están incluidas las materias de lenguajes sociales o arte, etcétera. Incluso ya no se llaman materias, sino se llaman áreas o subáreas. ¿Ok? No es que ya dejen de existir, sino que ya ha dejado de existir, en efecto, esa lógica de entenderlas como parcelas chiquitas del conocimiento y solo de eso se habla. No, el desafío es que todas aporten a un área intermedia más grande y luego todas aporten al desarrollo integral de la persona. Entonces, se debe planificar en la medida de esta lógica, de entender que uno no es una isla, sino que es parte de un todo y tiene que sumar, pues, al todo. En la otra área tenemos a vida, tierra y territorio, y ahí están materias o áreas, perdón, como la química, la geografía, biología, física, ¿no? Esto ya es sobre todo en el currículo de educación secundaria. Y así, nuestra última subárea sería la de ciencia, producción y tecnología, o dimensión, mejor dicho, con las subáreas de matemáticas. Tech significa tecnología, técnica tecnológica, puede ser computación, artes plásticas, perdón, todas las materias que tienen que ver con la producción tecnológica en sí. Y las NTICs, que son las tecnologías. ¿Muy bien? Entonces, está dividido esto, esta planificación de la educación, no solamente para la educación primaria y secundaria. La intención del gobierno mediante esta ley es de que esta lógica sea transversal a todos los procesos educativos, incluso hasta la educación superior. Es decir, querido colega, si usted quiere trabajar en el marco de la ley, tiene que pensar que no es una isla. Y hago énfasis en eso. Uno tiene que saber coordinar con los docentes colegas que trabajan con el mismo grupo y también con las autoridades para generar proyectos conjuntos que piensen en el ser humano como un todo integral, con valores, ideas, pensamientos, decisiones, etcétera, etcétera, y no solamente un receptor pasivo del conocimiento. Interesante, ¿no? ¿Qué le parece? Entonces, ahora resulta que desde hace unos 3 o 4 años estamos recibiendo en las universidades estudiantes que han sido educados de principio a fin en este modelo.
Más allá de las observaciones metodológicas, y algunos dicen, no, no funciona la ley, que no sé, ya no tienen buen nivel, tiene pues sus falencias, eso no lo podemos negar, pero también tiene sus virtudes. Ok, entonces, queridos colegas, el desafío nuestro es llegar a planificar, ¿no es cierto? Estamos en el modelo de planificación por competencias. Entonces, yo le muestro un documento equivalente de la planificación en base al Ministerio de Educación, que se llama Plan de Clases, Plan de Desarrollo Curricular, en este caso de la secundaria, porque es lo que se conecta con la educación superior en universidad. Entonces, uno de los elementos que más se criticaba antes al nivel central de planificación estratégica educativa era de que, a ver, a los colegios por su lado, la U por su lado, los institutos por otro lado, e incluso ahí las universidades privadas nada que ver con las públicas, Entonces, lo que más se quiere es que haya una conexión entre la educación secundaria y las universidades, puesto que usted tiene que trabajar un modelo más o menos congruente. Entonces, en este caso, ¿cómo es un plan? Un ejemplito rapidito. Aquí tenemos, por ejemplo, del campo de ciencia, tecnología y producción, que involucra o incluye al área de la matemática, digamos. Entonces, lo primero que se tiene que pensar es en un proyecto amplio que pueda ser trabajado de cierta forma por cada una de las áreas. Entonces, cada área tiene que colaborar desde su currícula a un proyecto amplio. En este caso dice, unidad educativa te queremos limpia. ¿Cómo es que yo puedo ayudar a la educación en la limpieza, digamos, desde la matemática? Entonces, mire, el objetivo holístico de la materia, ahí está clarito, es hacer, dice, construir contenedores de basura calculando áreas y perímetros. Ahí está un hacer, ¿no? A partir del estudio de figuras geométricas poligonales, qué bonito están construyendo los chicos en esa área, en ese grado, creo que esto es de tercero o cuarto secundaria, que ayuden a fortalecer actitudes de respeto mutuo, dice, para contribuir en el cuidado socioambiental. Entonces, están aprendiendo a trabajar la basura al mismo tiempo que están haciendo geometría y calculando perímetros y haciendo lo que rigurosamente se hacía tradicionalmente o de manera abstracta. Entonces, este es el enfoque general de la ley, querido colega. Y esto que usted está viendo ahí como objetivo holístico es lo que guía todo lo demás, ¿no? Las actividades que puede ver más abajo, los recursos y materiales, cómo se evalúa después, cómo se da las notas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se planifica en la medida de entender este objetivo holístico. Y yo le comento, querido colega, que el objetivo holístico es el equivalente a la competencia. Es muy similar, porque recuerde usted cuando hablamos de competencias, las competencias también enfocan al ser humano en el saber ser, el saber decidir o convivir y el saber conocer, así como el saber hacer. Entonces, yo le comento, no es que se hayan sentado ahí el doctor Tobón y Jacques Delors y Félix Pazzi para decir, pensaremos en las 4 cosas y así lo haremos. No, esta es una feliz coincidencia de la historia que intelectuales bolivianos, por su lado, han pensado la idea, y intelectuales internacionales de la talla de Jacques Delors, el secretario general de la UNESCO, se pusieron a pensar, sí, la educación tiene que incluir también los valores, no puede ser netamente técnica, tiene que incluir cómo es que las personas en comunidad se ayudan o crean, qué hacen, cómo conviven, es decir, qué deciden hacer como un ente social. Entonces, ahí está. El objetivo holístico, en resumen, es similar metodológicamente a la competencia. Ahora, ¿hay diferencias? Claro que sí las hay, y vamos a tratar de nosotros hacer énfasis en las convergencias más que en las diferencias. Entonces, antes de pasar, colega, lo que quiero recalcar es que usted tiene que planificar respetando la ley, repito, y respetar la ley significa que usted tiene que generar la capacidad mental de entender al ser humano no solo a través de la asimilación de conceptos, no solo tiene que conocer, sino que tiene que saber aplicar lo que conoce y tiene que incluir valores que sirvan a la comunidad. Ahí están los 4 pilares de la educación en Bolivia y también del modelo por competencias. Entonces pregúntese, yo voy a dar clases de enfermería, de teología, ¿y qué valores voy a poner ahí?
¿Cómo voy a lograr que convivan y decidan mis estudiantes? Porque eso también te voy a tener que evaluar, eso voy a tener que planificar. No solamente voy a poner a pensar, a ver, ¿de qué libro voy a sacar la clase para darles? Y hacerles repetir, ya no, eso ya es educación del siglo anterior. Así que, queridos colegas, el reto es mayor. Si uno quiere ser docente, tiene que ser sumamente creativo y ponerse a pensar, ¿qué valores voy a interponer en mi proceso educativo y para qué van a servir? Tienen que servir. Y repito, la máxima del modelo por competencias es, si no tiene utilidad, no tiene sentido educar en base a eso. ¿Okay? Entonces, querido colega, usted tiene que elaborar este PGO actualizado, ¿no? Entonces, retrocedo un poco a la primera videoconferencia y espero que usted ya haya elegido una asignatura dentro de un plan de estudios oficial. Un plan de estudios no es más que el compendio de la malla curricular donde nos dice la universidad qué es lo que vamos a llevar a lo largo de la carrera, qué materias hay, qué semestres hay, cómo se conectan, etcétera, etcétera, los cuales son aprobados por el ente superior en el Estado, que son el CV o bien el Ministerio de Educación. Entonces, espero que usted ya la tenga claro qué asignatura, porque esa asignatura que se elija le va a servir para presentar su PGO. Entonces, luego, usted, querido colega, tiene que investigar, ¿no?, sobre esto. Y espero que esto lo haya hecho hasta esta semanita, hasta hoy, mañana máximo, porque ya tiene el desafío de presentarnos un trabajo al respecto de esto. Entonces, siempre le va a servir partir de algo bien concreto, colega, bien real. Y eso es un documento anterior de un sílabo o de un PGO de los contenidos de esa asignatura. Teniendo esto, usted ya está decidiendo, ¿no?, porque ha elegido una asignatura, ya ha decidido. Y luego tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que investigar. Entonces está haciendo, está decidiendo al mismo tiempo que está aprendiendo a darse cuenta. Y ahora, querido colega, pues usted tiene que transcurrir el tercer y más importante paso, que es elaborar un documento de usted propio según un formato específico. Y ese documento yo le voy a dosificar que tiene 7 partes mínimo. Cuando uno hace un plan global, o un sílabo, o un documento de planificación, puede tener 10, 12, 15 partes, dependiendo de la universidad, o 2 o 3, dependiendo de la universidad, adentro, en el Estado plurinacional o afuera. El documento, hace poco estaba viendo los PGOs del TEC de Monterrey, que es una universidad afamada allá en México, donde se forman ingenieros de talla internacional, muy prestigiosa. Y tienen PGOs por competencias también. ¿Cuántas partes tiene? Uno de PSU debe tener hartas, 10, 15. No, tiene 4 partes. Y listo. Y centraliza todo. Y hay otras universidades de talla como la USACH, por ejemplo, que tienen igual el modelo por competencias y tienen un formato que incluye 14 ejes o 14 puntos. Entonces, aquí también en nuestro país hay universidades que están adoptando el modelo y piden un conjunto de puntos. Y hay otras que también están trabajando por competencia y piden menos o piden más. Entonces, las 7 partes que le vamos a dosificar, le comento, es más o menos un esqueleto de cómo es un PGO que se tiende a repetir en la mayoría de las universidades porque contiene lo central. Entonces, lo central es la redacción de la competencia. Esto es lo principal, querido colega. ¿Cómo usted va a lograr redactar y plantear esa competencia? Así como viste el objetivo holístico del plan, el ejemplito que le mostré del área de matemáticas. Porque ese parrafito que estaba ahí al centro, le guía para todo. Entonces, de ahí parte el asunto. Entonces, yo le digo de manera clara, querido colega, si usted redacta bien su competencia, la enfoca bien, ya tiene prácticamente el módulo pasado. Bueno, con la mínima, ¿no? Pero si quiere hacerlo bien, tiene que hacer las 7 partes para tener una excelente nota. A mí me encanta dar un 100, digamos. Ojalá que se lo gane usted. Entonces, si quiere tener usted un 100, tiene que demostrar que hace un documento con 7 partes. Y el ejemplo ya está en el Classroom, ¿no? Está justamente en la plataforma. Entonces, vamos a desglosar todas las partes ahora mismo, querido colega. Entonces, este PGO, ese modelo en Word, tiene estas 7 partes. En la primera videoconferencia quisimos hablar sobre la primera parte, la cual se llama tabla de datos y de coordinación curricular.
Voy a volver a explicar esto porque es fundamental. Luego, hablamos un poquito de lo que es la introducción a la asignatura y la justificación respecto al plan de estudio. Eso es lo inicial, la presentación, ¿no? Es la presentación de la asignatura. A ver, me dice que se está cortando. Ah, está bien, es un black, nada más. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer en esta clase, querido colega, es hablar sobre todo del punto 3, que se llama tabla de formulación de la competencia, los criterios formativos y las evidencias. Eso es lo central, el punto número 3, porque ahí usted me va a decir cómo es la competencia que quiere enfocar, cómo va a planificar, cómo va a ser estratégico, se va a adelantar en el tiempo y va a decir, así, de esta manera quiero formar al estudiante en mi materia. Eso es lo central, central, central. Entonces, después de tener claro cómo es que va a enfocar su proceso educativo, nos vamos al punto 4, que es el programa analítico o el índice de contenidos. Desde el punto de vista clásico, esto era lo central antes. O sea, los conceptos basados en, digamos, la bibliografía de expertos en cierta disciplina y pensar netamente en lo cognitivo. Entonces, esto es importante, pero ya deja de ser el centro. El centro está aquí, en el punto 3. Luego, como asuntos complementarios, pero sumamente importantes, está lo que es la bibliografía obligatoria y complementaria. Usted nos tiene que decir en qué expertos del conocimiento y de la praxis profesional conoce para dosificar a sus estudiantes. Es clave tener un enfoque actualizado de bibliografía. Y luego tenemos que hablar del otro asunto que es clave, clave, clave. Aquí está el qué se va a enseñar, como decíamos, aquí está el cómo, ¿no? La metodología de enseñanza y aprendizaje. Y definitivamente en este módulo, querido colega, usted va a dosificar estas 5 partes de manera central. En el módulo que viene, según el diseño curricular en este programa de posgrado, usted ya va a hablar de metodologías o estrategias activas de enseñanza-aprendizaje. Metodologías. Y eso es para un módulo grande, porque cómo enseñar es un mundo. Es un conjunto grande de elementos, ¿no? Es bien lindo el cómo enseñar, ahí es donde uno se pone artista, es muy genial. Y el punto 7 dice modalidad de evaluación, cómo es que yo termino de evaluar, y esto le cuento que vamos a hacer una vez más conmigo cuando usted ya haya pasado el otro módulo y vamos a cerrar con evaluación por competencias. Para tener todo esto, que va a ser su herramienta clave para afrontar la docencia. Entonces está muy, muy interesante el diplomado, si se da cuenta, está muy bien pensado porque le va a servir a usted para tener una visión general de cómo se debe desempeñar en su labor docente. ¿Ok? Entonces entremos en materia ahora, queridos colegas. El punto 13 es lo central, entonces vayamos a eso. Antes, usted debe saber que esta es la primera parte, ¿no? La tabla de coordinación curricular, y yo le pedí al grupo de que trate de elaborar esto. No. Entonces, seguramente tienen hasta el día de mañana para colgar ese trabajo. Entonces, le vuelvo a indicar bien para que no se equivoque o trate de hacerlo lo mejor posible. Aquí arriba usted me tiene que poner la asignatura, la carrera, en la cual está queriendo trabajar en la institución que guste. Esto de aquí es enunciativo, el código, semestre, turno, carga horaria. Eso es cuando ya termine de aterrizar en la contratación de la carrera. Ahí le van a decir qué turno es, qué código tiene. Son aspectos formales que no voy a observar. En modalidad, sería interesante que usted defina ya a qué tipo de modalidad quiere escribirse o quiere volverse un especialista en eso, quiere trabajar. Yo le comento que bajo la ley Avelino Signani y sobre todo para lo que es la universidad, las universidades, instituciones de educación superior, solo existen 3 modalidades de cursado de una carrera. Una es la modalidad presencial regular, que uno va a todas las clases y el docente está ahí, de tú a tú, lo tradicional. La otra modalidad se llama semipresencial, en la cual el docente está, pero también se utilizan tecnologías de información y comunicación, que pues lógicamente hacen que el aprendizaje también sea de cierta forma más autónomo. Y la otra modalidad, la que nosotros estamos viendo ahorita, virtual 100%, ¿no? Porque usted nunca me va a ver en persona, bueno, quizás me vaya a ver en la calle, pero no me reconozca, ¿y quién será este señor? ¿No? Yo igual a usted, pero resulta que le he dado clases ya. Entonces, esas 3 modalidades nomás se aceptan en el Estado Plurinacional de Bolivia, repito, presencial, semipresencial
y o virtual. Para el gobierno, para el ministerio, la modalidad virtual está aceptada solamente para programas de posgrado o especialidades. Y las modalidades presencial y semipresencial están pensadas para el pregrado. Entonces, cuando usted vaya a elegir esto, la modalidad, querido colega, póngase a pensar que hay tres opciones nomás. ¿Cómo le gustaría trabajar a futuro? ¿En presencial o en semipresencial? Yo le cuento que lo semipresencial es, digamos, lo que mayor demanda tiene, porque es la novedad, ahí es donde hay más pega, ahí es donde hay más práctica. Porque el docente clásico, de cierta manera, no tiene la cualificación necesaria. Por eso usted tiene que agradecer de que el programa del que está cursando ya está usted generando competencias en esto que es la semipresencialidad o la virtualidad en educación. Y es la tendencia mundial, le cuento, la mayor parte de las universidades en el mundo, pues ya todo es en línea. Entonces tiene que usted ser ducho para educar en línea. Entonces tiene que planificar para educar en línea. Si usted se anima, diseñe un módulo con orientación a la semipresencialidad. Ahora, si quiere ser un docente clásico, tiene que hacerlo en el presencial. Y eso depende, como dice muy bien aquí su compañero José Manuel, depende de cómo es la carrera, pues, de qué carrera usted va a tender a cursar. Todavía en Bolivia las universidades, pues, tienen solo sistemas presenciales, ¿no? Entonces, así es, tiene que estar de acuerdo a las políticas que tiene pues esa universidad. Algunos programas no están aprobados para ser semipresenciales. Entonces, estimo que la mayor parte de ustedes va a elegir, digamos, materias en el sistema presencial. Pero no está de más que algunos se anime y sea valiente y diseñe la semipresencialidad. Entonces, la programación semanal se registra de otra forma. Y hay políticas de gestión universitaria que le dicen, a ver, usted tiene que pasar una clase al mes y otras 6 clases en videoconferencias, o 2 o 3 y tantas horas. Y todo eso se muestra aquí abajo. Un horario, un aula, y ya no es aula solamente, en semipresencial es el campus virtual, le llama, ¿no? Entonces, hay una novedad metodológica y se tiene que pensar en didáctica en otros tipos de métodos. Entonces, querido colega, yo le animo a tomar una modalidad semipresencial, pero eso es su voluntad, su enfoque. Si quiere trabajar de manera más clásica, elija la modalidad simplemente presencial. Muy bien. Ahora bien, lo importante de esta tabla, querido colega, radica en que usted demuestre que ya no está pensando como una isla, lo que le decía, ¿no? Respetar la ley de Avelino Signani y pensar como un todo. Y el todo está en entender que usted tiene que coordinar arriba y abajo, izquierda y derecha. Ahí está la cruz andina igual, al inicio y en la presentación de su módulo. ¿No? Entonces, cuando yo hablo de coordinación vertical, hablo de todas las materias que están en el semestre, ¿no? Entonces tiene que ver su plan de estudio, a ver qué materias más hay en nuestro semestre. Hay esta, y esta, y esta. Entonces todas las pongo porque en efecto esas me van a servir para coordinar con los demás colegas algún proyecto, alguna aplicación, algún proceso formativo, eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces todo esto está en el semestre, eso es fácil. Ahora, a veces hay confusión en el tema de la parte, digamos, coordinación horizontal. Porque, a ver, ¿qué materias voy a poner en coordinación horizontal? Querido colega, usted tiene que poner los pre y los post requisitos. Ahora, desde un punto de vista más amplio, ¿qué materias están antes, que son base de su materia, y qué materias están después de la materia que ha elegido y que son base para las que vienen? Entonces, hay una línea lógica. Si esta es una materia, por ejemplo, materia de proyectos, para que hagan bien proyectos, los jóvenes tienen que saber de oratoria y liderazgo, que están en un primer semestre, tienen que saber de computación 1 y 2, que están en segundo, tercer semestre. Y después de eso, en cuarto y quinto semestre, quizás están cursando proyectos, y ya después les va a abrir a las materias de derecho del trabajo y taller de grado. ¿Se da cuenta? Entonces, esa materia es el puente entre todas estas. Cuando usted vaya a elegir o hacer bien su coordinación curricular, por eso tiene que tener la malla. Y en la malla hay esa claridad, ¿ok? Entonces, demuestre, intente, es un poquito abstracto, pero intente demostrar que tiene usted esta lógica de la cruz, porque eso es lo que se ve aquí de un golpe de vista.
¿Ok? Ahora, lo que viene aquí, nombre de docente profesional, esto es totalmente discrecional, no voy a calificar eso, si quiere lo puede dejar en blanco, porque es más anunciativo. ¿Ok? Entonces, querido colega, después de presentar esto, usted tiene que irse, ahí hablamos la anterior de la introducción de la asignatura y la justificación. Entonces, esto es más clásico, ¿no? En la introducción usted tiene que hacer un par de párrafos y nos tiene que decir qué va a dar, ¿no? En base al título. Y la justificación es el por qué. ¿Qué le va a servir? ¿Cómo va a usted decir es útil para esto? En resumen, ¿qué labor realizará o qué problemas podrá resolver a futuro el futuro profesional mediante lo aprendido en la presente asignatura? Muy bien, yo en base a esto quisiera volver a la primera clase, no saber quién recuerda. La primera clase yo les dije, este modelo, esta máxima del modelo por competencias está centrada en la justificación y la utilidad y en el desempeño del estudiante, ¿no es cierto? Entonces, el desempeño del estudiante es el primer punto, el primero. Cómo se mueve el estudiante, no tanto que conoce. ¿Cuáles son las otras dos palabras clave del modelo por competencias? ¿Quién recuerda? La primera es el desempeño del estudiante. La otra está estrechamente vinculada con la que es la justificación, porque en base a justificación, al ideal del estudiante, yo determino cómo lo voy a formar. Entonces, revisa, a ver, busque. Yo les acuerda, cuando estamos en la primera videoconferencia, le dije, áramo central, respire, mueve la cabeza, oxigénese. Las tres palabras clave tienen que acordarse si quiere planificar por competencias. Ya había un cuadrito ahí, recuerde ese cuadrito, a ver, haga memoria idéntica. El pensamiento complejo, con José Cáceres, es lo transversal a todo el proceso. Pero hay tres palabras claves si usted quiere planificar por competencias. Una es, la educación está basada en desempeño, de lo que el estudiante hace, demostrando lo que puede hacer. Está basado en desempeño. La otra, que viene después, es lo que determina la justificación de una asignatura. ¿Qué es eso? ¿Qué cosas se está buscando? Porque a la hora de desempeñarse el estudiante no puede desempeñarse como quiera, ¿no? Así hacer lo que quiera, ¿no? Eso sería una libertad exagerada. Tiene que tener un marco de trabajo que justifica. A ver, me dice el saber hacer. Eso es lo transversal, una vez más, tenemos que llegar a algo más operativo o específico. Porque eso es lo que usted tiene que planificar para educar. ¿Ya? Estratégicos, no, eso son más cualidades o valores. Eso es lo que usted tiene que planificar, está dentro de la justificación. A ver, trata de recordar, ¿qué recuerda? Porque usted lo que tiene que planificar es eso. Yo le di el marco general en base a la ley. Ahora usted tiene que generar el marco general en base a su asignatura. Y eso se genera, creo que nadie se acuerda, yo sé que es difícil, 2, 3 puntitos extra para quien se acuerde. El segundo punto clave, querido colega, se llama los estándares o indicadores, ¿no? Usted tiene la competencia que está basada en el desempeño, lo que el estudiante hace, pero el estándar o el indicador es lo que le aterriza. Y me dice, Sammy, muy bien, evidencias, ese es el tercer punto clave. Y todo eso tiene que estar en la parte de la justificación de cierta manera. Se tiene que casar con ese estándar. Entonces yo le doy a Sammy un puntito extra. Muy bien que se dio cuenta, o sea, yo sé que era difícil la pregunta. Entonces cuando usted redacte la justificación tiene que señalar por qué. ¿Cuál es el estándar de formación que quiere dar? ¿Cómo va a buscar que sea ese profesional a futuro? Ese futuro abogado, cientista, teólogo, no sé. Ese es el estándar. Ahí, ¿qué cualidades debe tener ese conjunto? Y ahí puede ser, pues, estratégico, complejo, saber ser, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que esto lo suena un poco abstracto, pero lo vamos a aterrizar el estándar en lo que viene ahora estrictamente. Entonces, una vez más, colega, antes de abordar esto, yo le pido, a ver, crack, haga sonar su cuello, vaya a hacer para atrás, respire, se tome una aire, diga, wow, ¿por qué esto es lo central, 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 central del módulo? ¿Mm? Y esto lo tiene que aplicar en su PGO. Mire, esta, punto 3, se llama tabla de la formulación de la competencia, los criterios y las evidencias. Es el corazón del PGO. Entonces respire y atiéndame, así olvídese de todo, porque si agarra bien esto, le va a ir bien en este módulo y en los que vienen, no solo en este. ¿Ya? Entonces, mire, aquí hay una competencia y usted tiene que hacer una similar en esta lógica.
Una tabla de formulación de criterios y evidencias tiene tres partes. La competencia general, eso vamos a hacer hoy, perdón, en este módulo, en esta semanita. Criterios y estándares va a ser por puntos de vista, le voy a indicar cómo se hace. Y si puede, lo logra. Si no, para el siguiente módulo, no hay problema. Porque el siguiente módulo se cierra en lo que son las evidencias, lo que determina la evaluación por competencias, lo cual es fruto de estudio más amplio de un módulo completo en este programa de diplomado y en todos los programas que se cualifica por competencias. Entonces nos vamos a centrar, querido colega, en esto, que esto es lo primerito. Ya que usted puede leer conmigo, esta es la materia de anatomía humana, ¿no? Que sirve para cada multitud de carreras de ciencias de la salud, es una troncal. Entonces, la competencia general es identificar, describir y emplear la terminología adecuada en relación al estudio de órganos, aparatos y sistemas de la vida vegetativa y neuroanatomía para lograr la comprensión teórico-práctica del organismo humano con valores de precisión y pertinencia. Maravilla, ahí está una competencia bien hecha. Usted tiene que hacer eso más o menos, pensar cada una de las palabras que está en ese párrafo, porque ese párrafo es el corazón de su proyecto. Entonces, cuando piense en competencia, querido colega, lo primero que tiene que pensar es que la competencia la diseña usted, pero es para que el estudiante se desempeñe. O sea, el que identifica, describe, emplea, en este caso, no es usted, es el estudiante. Entonces, todo está pensado en función del desempeño del estudiante, pues es el primer requisito en planificación. Entonces, tiene que pensar qué hace, cómo se desempeña, pues haciendo algo, moviéndose, haciendo. Entonces, identificar, describir, estos son los verbos. Y luego vienen los demás componentes. Todo esto se divide en esta, o puede ser entendido mejor a través de esta diapositiva, que responde cómo redactar correctamente una competencia. Entonces, esta competencia tiene 4 ejes. Siempre partiendo de la lógica de que el que se desempeña es el estudiante, no usted. Y a veces siempre cometen esa equivocación los colegas. A ver, ¿cómo va a ser la competencia de su clase? Dosificar, instruir, no sé qué, pero es lo que hace usted. No, entonces usted no entendió. Entonces, el verbo de desempeño, querido colega, es el primer punto de este plan. Tiene que pensar cómo se van a mover. Entonces, tenemos un ejemplito ahí abajo, que es de una materia de derecho, ¿no? Creo que es derecho, introducción al derecho. Entonces, a ver, ¿cómo se van a mover? ¿Cómo se van a desempeñar? A ver, yo voy a querer, como docente de introducción al derecho, que interprete y caracterice. Y en esa forma del verbo, en el infinitivo, vamos a hacer, algunos lugares se piensa en primera persona, plural, como para el gobierno, por ejemplo, sería interpretamos y caracterizamos en primera persona plural, piden que se haga. Bueno, la forma no lo hace, no hace a la esencia, ¿no? Nosotros podemos dar este verbo en infinitivo. Entonces, primero póngase a pensar qué verbos va a utilizar usted para generar su competencia. ¿Cómo van a hacer que se mueva? ¿Qué debe hacer el estudiante en su clase a lo largo de todo el semestre, de todo el año, de todo el módulo? Luego de definir el verbo de desempeño, cómo va a actuar el estudiante, usted tiene que ponerse a pensar en lo clásico, lo teórico, el cual es el objeto conceptual. En este caso es el conjunto de conocimientos fundamentales de las ciencias jurídicas y políticas en el contexto de las leyes bolivianas vigentes en la actualidad. Todo eso va a llevar en introducción al derecho. Contenido de conocimientos fundamentales de ciencias jurídicas y políticas, ¿no? Entonces, va a haber un tema, va a haber otro tema, unos 10, 15 temas, y todo eso es el conjunto de conocimientos fundamentales, es lo teórico. Generalmente, hasta ahí estaba enfocado el núcleo de un PGO clásico, un PGO constructivista y o conductista escolástico, ¿no? Se ponía a pensar en qué voy a hacer yo docente con el contenido del conocimiento. Y listo, hasta ahí. Ya, dosificar el conjunto de conocimientos de las ciencias jurídicas políticas, listo. Eso era nomás un objetivo. Ahora no, la gran diferencia metodológica es que se suman otras 2 grandes áreas o ejes para entender la tetraléctica, porque también todo es por 4, en uno por competencia, le cuento. Entonces, el eje 3 se llama finalidad de la competencia. Y esa está estrechamente relacionada con el punto anterior, que es la justificación de su plan global, del enfoque de su materia. Entonces, ahí, querido colega, usted tiene que decir para qué sirve
lo que va a hacer el estudiante, para que interprete y caracterice el conjunto de conocimientos. Le va a servir para argumentar y aplicar criterios en el abordaje de casos concretos que se vinculen con necesidades sociales. José Manuel me dice, veremos otros, sí, ya están en la plataforma, hay varios PGOs, hay varios ejemplos ahí. Por áreas he colgado como unos 7, 8 planes globales que pueden utilizarlo como ejemplo, y ahorita vamos a ver más. Entonces, mire, usted tiene que pensar para qué sirve, y eso está conectado con el punto anterior, con la justificación. Y claramente, si no sirve, entonces no tiene sentido su PEA. Pierde su alma ese PEA. Entonces, para cerrar el asunto, uno tiene que hablar del eje 4, que es lo que a veces nos cuesta más decir. Ahí está el ser y el decidir del gobierno como el objetivo holístico. Y uno tiene que ponerse a pensar en valores humanos transversales que sirven para la educación del alma, de la conciencia, del fuero más interno esencial de la persona. En este caso, dice con un alto grado de valor científico, calidad intelectual, pertinencia y compromiso ético. Porque es lo que tiene que tener como valores humanos el futuro abogado. Si no, no es competente. ¿Cuándo es competente una persona en el fondo? Cuando se pone a trabajar, pues, querido colega. Porque hasta en ese momento, utilizando todas las herramientas, todas las habilidades que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Entonces, le debe pasar a usted que ha terminado de aprender a ejercer, no en la U, sino trabajando y metiendo la pata, ¿no? A todos nos pasa. Entonces, ahí recién uno aprende. Ahora, la clave de este modelo es que aprenda antes de meter la pata. Y cuando vaya a trabajar directamente, ya sepa y tenga ciertos valores claves que le van a hacer competente y les va a ganar a los demás, a ser mejor o más competente que los demás que no tienen esa base. Y lo que asegura, querido colega, la formación es justamente esto que se llama condición de referencia o calidad de la competencia. ¿Qué valores más allá del conocimiento le hacen a usted competente? Entonces, el futuro abogado tiene que tener un alto grado de valor científico, porque tiene que tener memoria, tiene que memorizar muchos artículos, palabras, etc. Tiene que tener esa calidad intelectual clave que le hace relacionar los conceptos para que estos conceptos sean útiles. Tiene que ser pertinente y tiene que ser ético. El futuro abogado, si no es ético, mucha caramba, se va a llenar el mercado de estos profesionales que no son éticos, abogados, y de esos ya tenemos muchos, no necesitamos más. Entonces, mire, en la medida que un abogado pueda lograr estos valores, va a tender a ser más competente. Y así, por ejemplo, en las ciencias de la salud, usted me puede decir qué valores pueden formar o ayudar a hacerlo realmente competente, y después, que este médico es pues capísimo, competente, quiero que me atienda siempre. Uy, no, este ingeniero comercial es tan capo, lo quisiera tener en mi empresa. O no, este profesional en teología, uy, qué valores tiene, qué interesante, quisiera que esté en mi parroquia, ¿no? Entonces yo le doy ahorita la libertad de poner en el chat, queridos colegas, en base a esto es lo que más puntaje extra va a valer hoy, qué valores puede formar que sean genéricos para su asignatura. Entonces lo que tienen que teclear en el chat, le digo, es, a ver, yo voy a trabajar para la carrera de valor estratégico. Dígame, ejemplo, aquí está, carrera de Derecho, valor estratégico, ética y honestidad, por ejemplo. Pertinencia intelectual. A ver, para la ciencia de la salud, ¿cómo tiene que ser el futuro licenciado en enfermería, el futuro médico? ¿Qué valor estratégico puede tener que le va a dar calidad y competitividad a esa persona? Piense ahora, ¿cuáles son esos valores humanos clave? Yo le voy a corregir y le voy a decir si está bien o no, porque yo sé que es lo más difícil de generar, querido colega. A ver, póngase a pensar, wow, ¿qué valores voy a ayudar yo a formar? Porque en base a eso tengo que planificar mi módulo y tengo que decir, para este módulo, oh caramba, estos son mis valores, este es mi eje 4. Porque si usted no hace con los 4 ejes, lógicamente, no está desarrollando un módulo por competencias. Está tendiendo a ser clásico. Entonces no lo voy a poder dejar pasar del módulo, voy a tener que aplazar lo que más quiero, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo podría ser? A ver, responsable, ingeniería de finanzas para ingeniería comercial. Muy bien, correcto, tiene que ser ético y responsable. Ahí está un ejemplo de valores. A mí, entendió, le doy un puntito extra. Por ejemplo, para el ingeniero comercial, si quiere ser competente en el mercado, tiene que ser altamente creativo, innovador y emprendedor. Por ejemplo, el emprendedurismo es un valor estratégico específico para la parte comercial, ¿no? Porque tiene que generar su propia unidad de negocios.
Y, a ver, y independientemente de otras carreras, por ejemplo, la carrera de enfermería, ético-científico, correcto. A ver, lo ético y lo científico es transversal para toditas las carreras. Pero tiene que ponerse a pensar en valores más específicos. Igual le doy un puntito extra a Vilma Ruth. A ver, si yo me pongo a pensar en enfermería, wow, ¿cómo tiene que ser el futuro licenciado en enfermería? Aparte de ser ético-científico, algo que solo tenga este profesional, tiene que ser, por ejemplo, altamente empático con el docente, o tiene que tener una capacidad de calidez en la atención. Solo así es competente. Por ejemplo, si es administrador, tiene que ser terriblemente honesto, esa honestidad, muy bien. A Joselo, por ejemplo, en derecho tiene que ser eficiente, muy bien. Esa es la idea, casar lo disciplinar con lo valórico. Les doy un puntito extra también. Contaduría, impuesto ético y leal, Ramiro, está muy bien. Lo ético, si se da cuenta, se repite en todas las carreras, ¿no es cierto? Ese, por ejemplo, la lealtad o la transparencia en ciencias económicas, en contaduría, un futuro contador tiene que ser terriblemente transparente. Y gracias a que sea transparente, va a ser competente, ¿no? Por ejemplo, en fisioterapia, Tere nos dice responsabilidad y honestidad excelente, y esos son valores que para todos nos sirven. El desafío, queridos colegas, es pensar un poquito más específico en la carrera, ¿no? Porque puede ser uno profesional, a ver, responsable, honesto, eficiente, con calidad intelectual, para toditas, todas necesitan ese valor. Pero hay algunas carreras que necesitan más un valor que otras. Por ejemplo, me dice Findes, ingeniero de sistema. ¿Cómo es competente un ingeniero de sistema? No solo si es responsable y honesto, sino también, por ejemplo, si es imaginativo, ese es un valor humano. No, si es creativo, si es innovador, si es investigador, por ejemplo. Entonces, va a crear un nuevo programa, un nuevo proceso, y por eso va a ser competente. Y como dice, derecho transparente, excelente, es un valor bien específico, ¿no? Innovador. Así es, todos los que han participado ahora y hablándome de un valor, tienen que pensar un poco mejor y buscar 1, 2 o 3 valores que van a ser de su eje 4 la condición de calidad de referencia a la competencia. Muy bien. Ahora, todos me están hablando de valores interesantes, importantes, y ahora el desafío es que usted lo aterrice, ¿no? Por ejemplo, Anita dice, fisioterapia puede ser eficaz y eficiente. Claro que sí, y también lo tiene que ser un futuro ingeniero, y también tiene que ser un abogado, todos tienen que ser eficaces y eficientes. Pero hay que buscar valores que sean más propios a la ciencia específica, y ese es el desafío por los puntos extra de este módulo. Ok, gracias por su participación, está anotado. Todos ustedes que han participado les sumo un puntito extra. Bueno, ahora me gustaría hablar, queridos colegas, de algunos ejemplos clave para que usted comprenda o aterrice esto. Porque sí o sí, la competencia que voy a diseñar tiene que tener 4 ejes. Bien. Entonces, la inicio carrera de ingeniería innovador, perfecto. Ahora entremos un poco más en especificidad. Por ejemplo, aquí hay una tabla matriz por competencias en la materia de ortodoncia 2, ya es la carrera de odontología. Y aquí están los 4 ejes claritos, y usted tiene que hacer eso, ponerse a pensar primero en los verbos. Dice, reconocer, identificar e interpretar, dice, las estructuras anatómicas del complejo craneofacial y sus anomalías. Lo que yo le voy a pedir que haga, querido colega, es algo así, que cuando me enuncie este cuadro, lo divida así en estas 4 partecitas. El verbo en realidad debería ser hasta aquí, debería estar pintadito rojo, es un error mío. Y todo lo demás, la segunda parte, es el contenido conceptual. El para es la utilidad de la competencia y el con los valores es la parte de la condición de calidad. Entonces, en base a esto, uno genera los criterios y las evidencias. Eso es lo que vamos a hacer en un módulo posterior. Entonces, hay que tener claridad sobre esos 4 ejes. Si se da cuenta, todo es por 4. Esa es la lógica llamada como tetraléctica. Todo se entiende a través de 4 aristas. Entonces, yo le pregunto como un ejemplo, esta es la materia de derecho de familia, Aquí está sin resaltar, y lo he hecho a propósito. A ver, queridos colegas, leyendo esta competencia, y este es un asunto de tiempo, de competitividad, que me respondan más rápido en el chat, 8 puntos extra. ¿Dónde comienza el eje 3 en esta competencia, querido colega? Díganme usted rapidito, y solamente le voy a dar puntos extra a los 3 primeros que me respondan. ¿Dónde comienza el eje 3 de esta competencia de derecho de familia? Teclee las 3, 4 primeras palabras, para ver si se da cuenta dónde está la división del asunto. Entonces lea, a ver, ¿dónde dice para qué? Exacto, Camilo Escobar, para proponer soluciones en contra de la violencia. Ahí está el asunto, para, ajá. Entonces, ¿quiénes me respondieron rapidito? Ahí Ramiro, Laura, Natalie,
Luis, Rico, perfecto. Ustedes están comprendiendo. Muy bien, Sammy, gracias. Elena, Lucy. Ustedes tienen otro puntito extra, José. Hasta ahí nomás, ya está el tiempo, ya le comió. ¿Ve? Así la competitividad, caramba, a veces por tiempo no se va. O le gana otro, que es la parte de la competitividad, se da cuenta. Hay que ser muy rápido en lo que pueda, ¿no? La eficiencia es parte de eso, pensar lo más rápido posible. Entonces, en efecto, querido colega, aquí está nuestra competencia bien dividida en 4 ejes, y esos 4 ejes yo le voy a pedir que haga, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, el eje número 1 está identificar y analizar, ese es el verbo de desempeño. El contenido conceptual dice los derechos vinculados con la familia, características y forma de litigar de manera efectiva en defensa de los mismos. Listo, hasta aquí está el eje 2, que es la parte conceptual. Ahora, el eje 3 viene después para proponer soluciones en contra de la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Ciudadanos, hasta ahí es el 3. El eje 4 está en todos los valores, ¿no? Aquí con valores de respeto, buen vivir, la equidad de género. Por ejemplo, ahí hay un valor bien propio y bien especial que es la equidad de género para hecho de familia. Y no tienen otros carreras. O lo tienen no con una prioridad tan marcada como esta materia. Dese cuenta. Entonces, usted, querido colega, tiene que hacer esto, pues, tiene que generar este párrafo y ponerse a pensar palabra por palabra que va a decir. No puede poner ninguna palabra al azar. Ese es el desafío de este módulo. ¿Ok? Y aquí tenemos otro ejemplito de la materia de formación humana cristiana esto creo que es en la Universidad Católica, ¿no? Porque tienen estas materias. Moral cristiana y ética profesional, dice. Aquí, querido colega, ¿dónde está por puntos extra? El eje número 4. Teclee rapidito en el chat del WhatsApp y dígame, ¿dónde comienza el eje 4? En la medida de eso, gana los últimos puntitos extra para esta clase. Porque tiene que tener clara capacidad de discernimiento entre los 4 ejes, porque los tiene que después plantear. ¿Dónde dice? Muy bien, buscando siempre el valor fundamental de la misma persona como creación del ser supremo desde la ética del género humano. Excelente. Desde la palabra buscando, y ahí yo le felicito porque casi toditos me han inundado el chat, se nota que están entendiendo, qué clase, qué súper despiertos que están. Juan, Sammy, Camilo, Ramiro, Natalie, Laura, Roxana, Oli, Chicho, wow, todos, excelente, muy bien, Jesse, Alex, Rico, Luis, Tere, Lucy, Wilma, Mita, Findes, Anita, Elena, José, Cáceres, Jorge. Mire, casi todo el grupo se dio cuenta, y eso es porque creo que se me están asimilando, me alegra. Los felicito. Ahí empieza el eje 4, dice, buscando siempre el valor fundamental de la misma persona como creación del ser supremo de la ética. Algo así tiene que hacer usted ahora, ¿no? Querido colega. Entonces, le agradezco, la participación es muy buena. Mire, me está sorprendiendo, me lo satura echar en un ratito. Y eso es porque tenemos un grupo muy proactivo. Yo, así comparando, haciendo así muy frío, el anterior módulo les costó más, yo me acuerdo, incluso en otra carrera. Así que los felicito al grupo que están muy despiertos. Sigamos, todos ustedes ya tienen un puntito extra, ¿no? Ahora, después de esta parte, querido colega, a ver, al final de la videoconferencia le voy a indicar cómo tiene que ser esto de una forma más concreta con el documento en Word. Vayamos a hablar de las últimas partes que son fundamentales para desarrollar un PGO. Entonces, después del punto 3, que es el nudo central, usted tiene que vestir a su PGO y poner todas las partes. Si el PGO, la competencia es el corazón, el programa analítico es lo que viene después, todo lo que es el aparato circulatorio, digamos, si lo comparamos con un cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, en la parte número 4, usted debe enunciar todos los temas, las unidades y los subtemas que hacen al cuerpo conceptual de la materia. Esta es la parte, digamos, más tradicional de un módulo, no como un plan clásico por competencia, un sílabo, etcétera, tenía solamente eso, ¿ok? Entonces aquí José Manuel me manda, ¿no? Y ahí está muy bien, hay una competencia interesante, ¿no? Y aquí esta es una forma de trabajar competencias bajo otro esquema. Y aquí me da un verbo, contenido procedimental, finalidad, criterio de desempeño, contexto. Esta es la forma de entender competencias bajo otro modelo. Y está muy interesante, ¿no? Lo que dice José Manuel, esta es una formatología de entender las competencias bajo la segunda escuela, la que se llama la que trabaja sobre todo San Simón,
que en diseño curricular corresponde a una escuela pasada del modelo por competencias. Yo lo estoy dosificando la que ha sido desarrollada en estos 3 o 4 últimos años, ¿no? Entonces tenía más componentes y tendía a ser menos operativa, le comento, ¿no? Entonces está muy bien que se haya trabajado en el anterior módulo, pero ahora yo le estoy aterrizando el anterior módulo para que haga usted una competencia más clara a la parte operativa. Entonces, la parte operativa, claramente, querido colega, tiene que estar enfocada ya no en 5, sino en 4 ejes. Y el eje 2, sobre todo, el eje 2, se denomina contenidos conceptuales y el desglose de ese eje 2 está en lo que se llama programa analítico o índice de contenidos. Si en un anterior módulo enfocaron la competencia de esa manera, seguramente deriva de algún colega pensador que dio ese primer módulo en base al modelo previo de la socioformación, ¿no? Que se llama el modelo por competencias enfocado a lo laboral o a lo utilitario, y que nosotros ya trabajamos ahora bajo el modelo socioformativo. Es un modelo más actualizado porque respeta la ley de Avelino Cignani. Y esto discutimos mucho con los técnicos del gobierno. Si yo le muestro una competencia de este tipo, un técnico del gobierno dice, uy, no respeta la tetraléctica, no se parece al objetivo holístico, no funciona. Se da cuenta de lo que se trata ahora, queridos colegas, que también se respete la ley, no solamente la metodología internacional por competencias. ¿Ok? Entonces, el presentado por su compañero, de cierta manera, no se conecta con el objetivo holístico y la tetraléctica de la ley Avelino Cignani. Volvamos a materia directamente. Usted tiene que generar esto, que es el punto número 4, que es enunciar los temas y unidades de los que de cierta forma ya le dosifican en la universidad previamente, porque esta información está en cuando usted vaya a dar la clase, tiene que pedir sí o sí a la unidad de carrera que le dosifiquen estos temas. A ver, entonces, ¿qué criterios tiene que haber para que usted lo redacte bien, queridos colegas? Estos contenidos mínimos, usted tiene que hacerse proveer o pedir, mejor dicho, digamos, a las autoridades de esa carrera, a la jefatura de la carrera, a la dirección académica, a la decanatura, a la coordinación o cualquiera de las instancias superiores que monitorean el proceso de esta carrera. Entonces, tienen que respetar ese plan de estudio porque es un documento legal, una vez más, que dice qué puede dar y qué no, porque todos los planes de carrera son aprobados por las autoridades, tanto de la universidad como superiores a la universidad. Entonces, el criterio fundamental aquí del índice de contenidos, querido colega, es que esté actualizado y se respete de cierta forma lo científico. Es decir, tiene que tener más que todo el enfoque de los expertos ahí y de la bibliografía en sí. Entonces, hay muchos contenidos, por ejemplo, en las universidades tradicionales, de que son pues pensados hace 15 o 20 años atrás y no han actualizado su plan de estudio. Entonces, tiene que respetar ese plan de estudio porque así lo dice la ley, pero también tiene que sumarle temas usted que conoce del área o que espero que conozca, que debería conocer, para que sean más actualizadas, más pertinentes, más motivadores, más útiles para el mundo actual. Entonces, por eso es que dice, es fundamental que este contenido de conocimiento sea pertinente y que estén en estrecha relación con la competencia. Entonces, tiene que hacer un listado usted, a ver, unidad 1, tema tanto, subtema tanto, y esto es información, lógicamente, el esqueleto ya le tiene que proveer la carrera en específico. Y usted tiene que reordenarlo, tiene que enlistarlo de nuevo y quizás sumar algunos temas. O quizás sacar algunos que ya vea que no son pertinentes. Eso ya es su creatividad, su capacidad como experto conceptual en dicha materia. Eso yo no le puedo enseñar ni nadie. Quizás, a ver, solo usted que es ducho en ingeniería comercial sabe que debe tener la materia X, o usted que es más ducho en teología o en cualquiera de las materias que usted solamente conoce, ¿ok? Entonces, el programa analítico, querido colega, no se olvide, actualización y pertinencia. Ahora, lo que viene después, en realidad, lo que yo le quiero hacer antojar un poquito es esta parte de criterios y estándares, ¿no? ¿Qué es lo que viene después del punto 3? En el caso nuestro, esto puede dejarlo en blanco, le cuento. No es necesario que lo haga,
Pero yo le voy a retar a usted, como a ningún otro módulo, de que trate de completar o trate de plantearnos esto que se llama criterios y estándares. Y eso lo puede hacer por su iniciativa, por puntaje extra. En el fondo, y de manera muy rápida, ¿qué se pone en criterios y estándares? No es más que el desglose de este párrafo central en partecitas. ¿Qué es lo que va a hacer primero para desarrollar la competencia general? En este caso, en anatomía, dice emplear terminología anatómica con propiedad. Eso corresponde a la unidad número 1 del módulo. Entonces, en el fondo, el criterio o estándar es la unión sistemática de la competencia con el plan de estudios del sílabo. ¿Ok? Entonces, a ver, esto corresponde a la unidad 2, está la 3, a la 4, a la 5, pero siempre conducentes a la formación de la competencia. Entonces, el reto, querido colega, es que usted haga eso, haga lo posible. Aunque no es obligatorio para este módulo, lo vamos a trabajar mejor en módulo de evaluación, porque ahí sí vamos a terminar de hacer evidencias de lo que está aquí. Y si usted puede, anímese, yo le invito a animarse en generar sus primeros criterios o estándares. Y voy a explicar con mucho más detenimiento y atención para el módulo siguiente. Pero si puede usted, hágalo, yo le estoy retando, trate de generar sus criterios y o estándares. Por eso no necesito explicar mucho más. Entonces, si revisa la bibliografía o los ejemplos, ahí se va a dar cuenta cómo se hacen los criterios estándares mejor y puede hacerlo por puntaje extra. Lo que sí o sí tiene que estar en su trabajo, querido colega, es esto, la competencia central, con los 4 ejes. Es lo que más vale en la calificación del módulo. Muy bien. Entonces, para ya darle entrar a la recta final de nuestra videoconferencia, analicemos las últimas 2 partecitas o 3 partecitas de un PGO. El punto número 5, querido colega, se llama bibliografía obligatoria y o complementaria. Entonces, usted en el plan global que nos va a presentar nos debe enunciar las obras base a ser estudiadas a lo largo del módulo que ha elegido. Entonces, cuando uno tiene el listado de temas, lo que está en el punto 4, en efecto esos temas han salido de libros, obras de expertos en el área científica específica. Entonces, eso también te provee la universidad, te dicen en base a este experto y este otro. Pero a veces el gran error de las universidades es que no lo tienen esto actualizado. Entonces, el criterio clave, querido colega, para esto, es que las obras referidas que usted vaya a poner en el plan, te cubran, número 1, todo el programa analítico, el 100% de los temas enunciados. Es decir, no puede haber tema que no esté apoyado con alguna bibliografía de algún experto. Y a veces ponen demasiadas obras y cubren por demás, pero a veces ponen muy pocas y no cubren todos los temas que se anunciaron en el punto 4. Es importante que cubra todo y de una manera estructurada, sistemática, ¿no? Entonces, es muy recomendable también que las obras que usted vaya a requerir a la hora de dosificar la docencia sean de fácil acceso. O bien usted las facilite, ¿no? Porque después de hacer este PGO, lo que le van a pedir en la universidad o los estudiantes, hay texto de estudio, mister, licenciado, ¿de dónde vamos a estudiar? Bueno, este texto está en este PDF, o vamos a hacer en base a un dossier, que es un conjunto de obras. Tiene que ser accesible, ¿no? Y la tendencia ahora es de que la mayoría de la bibliografía, querido colega, está en formato PDF, o está en diapositivas, o está en Word, o está como link al YouTube, o como link a una biblioteca virtual, o en un recurso en línea. Entonces, siempre se recomienda ahora hacer el uso de estas TICs, y usted dosifique bibliografía que sea gratuita, accesible en línea. Un poco que es ya pasado tradicional, aunque tenía su gustito a seguir a la biblioteca y sacarse un libro ahí en físico, ¿no? Y hermoso era, pero ya no es la tendencia. O sea, uno puede utilizar un libro en físico, pero también es recomendable ya utilizar más la bibliografía del mundo inacabable, infinito, que es el Internet y las bibliotecas virtuales. Entonces, quizás lo difícil es elegir qué, porque hay mucho de lo cual elegir. Entonces, respecto a esto, hace una pregunta justamente, Ramiro. La recomendación clave es de que la bibliografía debe ser actualizada con no más de 5 años de antigüedad. Eso es lo recomendable. Incluso en algunas universidades, como el TEC de Monterrey, así yo le comentó, está contando un colega allá que era docente y boliviano, ¿no? Él está dando ahí.
amigo de la universidad me decía, o sea que mi jefe de carrera me pide que haga mi texto cada año una cosa nueva, si no, pierdo puntos y se contratan a otros. ¿No? O sea, es lo ideal para nosotros que somos, estamos en Bolivia, o sea, no se actualiza tan rápido, pero se cuenta, en otros países se actualiza en cada año, tienen que cambiar de bibliografía porque cada vez que en el momento, en el año, se inventan mejores procedimientos, mejores técnicas, mejores formas de resolver los problemas. Entonces, en la medida que está actualizada, la bibliografía tiende a ser mucho más de calidad y usted demuestra que en efecto su módulo está mejor pensado, está mejor planificado. Entonces, aquí le muestro un ejemplito donde enunciamos la bibliografía por un lado de la parte, digamos, lo básico y lo complementario. Entonces, lo que yo voy a ver cuando vaya a analizar su PG o calificarlo es justamente este criterio de actualidad. Mira, aquí está una obra, esto es de la materia de ortodoncia, ¿no? Está el libro Profit, William, año 2003, perfecto, 5 años atrás, 2017, del año pasado, muy bien. Entonces, lo ideal es tener, por lo menos, querido colega, enúncieme en este PGO 5 mínimo fuentes documentales, esto es lo mínimo. Entonces, de estas 5, para respetar el proceso de actualización, es recomendable que la mayor cantidad sea de bibliografía de no más de 5 años de antigüedad, en este caso 2013, 2014, 2017, está bien. Y puede tener usted otro par de clásicos ahí, que son de años anteriores. Yo sé que muchas materias tienen, pues, digamos, como libro base, un clásico que es, pues, de hace mucho más tiempo. Entonces está bien que los utilice, no es que no deba, siempre tiene que usar sí o sí de toditos, sino que tiene que ver un mayor porcentaje de lo que es actual, ¿no? Siempre la mayoría. De los 5, mínimo 3, por favor, que no tengan más de 5 años de antigüedad. Mejor si son todos, eso depende de usted. Entonces, debe enunciar de esa manera en su PGO. Es la segunda parte que voy a revisar con mucha atención, que es que su bibliografía esté actualizada. Bien. Entonces, mire, la forma clave de enunciar la bibliografía es respetando el formato APA. Seguramente muchos de ustedes conocen el formato APA, que es el formato de la Asociación de Psicólogos Americanos, que ha generado una forma de metodología científica que respeta un formato único y aceptado mundialmente, ¿no? Entonces, primero se pone el apellido del autor en mayúscula, después su nombre, punto, el nombre del libro. Luego, la editorial, el número de edición, recién el año, ¿no? Y después ponen el lugar en algún caso. Entonces, tenga esa buena costumbre, porque es bueno tener las costumbres metodológicamente hablando, siempre empiece enunciando la bibliografía con el apellido del autor, y en mayúscula, y después recién del apellido del autor, como ve aquí, el nombre del libro. Es una forma de darle orden y rigurosidad a su trabajo. Después la edición, etcétera, y el año. Al último el año. Primero el apellido y al último el año. Así le piden en cualquier lugar que enuncie la bibliografía. No enuncie de otra forma o en otro orden porque le está restando usted rigurosidad académica a su propuesta. Ok. Entramos en la recta final de nuestra videoconferencia, querido colega. Y este punto número 6, que se conoce como metodología de enseñanza-aprendizaje, es en la planificación por competencias. Yo le voy a dar algunos ejemplitos base y usted en un módulo completo lo va a desarrollar con mayor pertinencia o detalle. Entonces, cuando uno planifica, tiene que tener que responder a la pregunta no solo qué voy a enseñar, el qué es la competencia. El qué y los 4 saberes están ahí, con los 4 ejes. Pero después está la gran pregunta, ese qué, ¿cómo lo voy a enseñar? Y el cómo se dice en este punto, en la metodología de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se pretende dosificarla. ¿Cómo es que se pretende dosificar las clases? Y ese cómo se hace tomando en cuenta estrategias didácticas. Entonces yo no voy a decir que es una estrategia didáctica ahora, porque eso lo va a hacer en el siguiente módulo, pero simplemente le voy a dar algunos ejemplitos, porque eso es lo que usted debe hacer ahora, tratar de ponerse a pensar cómo y enunciarlo en el plano global. Entonces, mira, hay unos ejemplos, dice exposición magistral a cargo del docente, es la metodología clásica, donde de cierta forma el docente, ella, dueño y señor de la vereda arriba, ¿no es cierto? Y el docente pasivo ahí. Es una estrategia, pero ya no es del todo recomendada.
¿no? O sea, si hubiéramos tenido más tiempo, por ejemplo, en este módulo, lo hubiera hecho participar y grupos, investigación y debate y una BP y hay un diálogo socrático, un workshop, un estudio de caso, hubiéramos hecho trabajo de campo, a ver, vaya a investigar a la U, tráiganme su PGO, voy a presenciar su clase, así damos clases cuando se hace en modalidad presencial, por ejemplo, si trabajamos en la EMI. Pero como tenemos poquito tiempo aquí en la Adventista, yo solo le puedo enunciar como ejemplos. Entonces, de estos ejemplos, usted puede elegirse lo que cree que le va a servir más. Y lo que se tiende a elegir como metodologías, queridos colegas, son estos últimos, ¿no? El aprendizaje basado en problemas es muy interesante, muy bonito. La investigación aplicada, exposición, el workshop para hacer las materias prácticas y la aplicación directa en el uso de clínicas. Estas son las que de cierta forma se están tendiendo a utilizar más, desde el trabajo de campo y el estudio de casos también. Y estas de aquí ya tienden a ser metodologías clásicas que no se tienden a utilizar ya mucho, pero que también tienen sus ventajas. Entonces, para este módulo, para completar esta parte, yo le recomiendo que vea o busque en el capítulo 7 del libro de Tobón las estrategias recomendadas. Hay un listado amplio, largo de estrategias por competencias y hay infinidad de función en la carrera. Entonces, léase este libro de Tobón, este capítulo de Tobón y puede anunciar su metodología, sobre todo enfocando si es práctica o es más teórica, y sobre todo las materias que tienen una orientación más teórica son las que están en los primeros semestres. Porque lógicamente ahí está la base o el esqueleto del conocimiento que después se desglosa y se hace aplicativo en los semestres superiores. Entonces, si la materia de usted está en primeros semestres, tiende a ser teórica. No es que lo es del todo, sino tiende a ser. Entonces, utilice metodologías que son relacionadas más con la teoría, por ejemplo, metodologías de clase magistral participativa, demostrativa, transmisión de conocimientos, retroalimentación del tema anterior, métodos de discusión, memoria idéntica, aprendizaje colaborativo, etc. Ahora, si su asignatura está más en la parte práctica, es decir, en otros semestres, en semestres superiores, cuarto, quinto, sexto para arriba, trate usted de utilizar estas metodologías relacionadas con la práctica, que son workshops o talleres, simulaciones de la actividad laboral, tutorías personalizadas o trabajos en grupo. Esos trabajos que son netamente más aplicativos, que le acercan más al trabajo. Entonces, ese es el cómo. El desafío de este módulo, querido colega, es que usted ya se imagine más o menos ese cómo y lo refiera en un listado. ¿Ok? Entonces, para terminar nuestra videoconferencia del día de hoy, le pido su mayor atención porque le voy a comentar, le voy a dosificar cómo es que usted debe realizar la última parte de este módulo. ¿Ok? Entonces, recuerde que este trabajo de valor final tiene el valor del 60%. Este documento, eso es lo que más vale. Y el primer trabajito, el que ya cargó y ya se cerró el límite, vale 20 puntos y está evaluado, usted puede revisar su nota. Y el segundo trabajito es el que le hemos pedido que haga fruto de la primera videoconferencia y tiene como fecha límite el día de mañana. Ahí están los 100 puntitos. Todo lo que usted ha hecho en participación, asistencia a las videoconferencias, respuesta al chat, etcétera, va a sumar estos puntos como puntos extra, ¿ok? Entonces, querido colega, lo que usted debe hacer dosificado en estas dos videoconferencias, al 100% hasta el punto número 6, ¿no? Que es la metodología de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el archivo o la guía general de esto está éntrese usted a texto de estudio, que es el primer link que he dado, y después de la presentación de la materia y detalles, abajo está un PGO vacío, con un conjunto de puntos que dice completar, todo eso. Entonces, descargues ese archivo Word, ese le hace un copy-paste a su escritorio y ahí empieza a completar en base a todo lo que le dije. Haga énfasis en 2 puntos clave. 3 puntos clave. 3 es lo importante. Primera recomendación, haga una buena tabla de coordinación curricular que demuestre que usted ya no está pensando solo en su materia, sino que tiene un panorama holístico. Piense en grande, piense en que coordina. La tabla de coordinación curricular es sumamente importante, es lo primero que voy a evaluar.
Lo segundo es la competencia como tal, con los 4 ejes. Hay otros 4 puntos que tienen los 4 ejes sí o sí. Tercero, muy importante que esté todo el plan de estudio en base a la U y en correlación con una bibliografía actualizada de no más de 5 años. Usted tiene esos 3 puntos y usted está demostrando que ya tiene la base para ser un docente estratégico. Me lo envía ese archivo completito al Classroom en el tiempo límite. Y para esto sí soy sumamente estricto, querida colega, por favor no se tarde. Voy a recalcar que voy a colgar el día de mañana el link en la plataforma, en el Classroom, que va a tener fecha límite de la siguiente semana, es decir, el siguiente lunes, de aquí a 7 días, querido colega, usted debe cargarlo el trabajo, ¿no? Entonces, para el 8 de octubre, por favor, tendríamos que estar completando esto tal que yo le pueda calificar. Muy bien. Ahora, yo sé, queridos colegas, que seguramente tienen muchas dudas. Y pensando ya muy específicamente en su asignatura, seguramente tiene, pues, a la hora de desarrollar esto, va a tener varias dudas, ¿no? O sea, no va a saber cómo completar. Entonces, lo que yo le pido es que me solicite a través del chat, porque tiene usted mi número, y me manda un borradorcito, digamos, de su competencia. Ah, está bien, magíster, está bien, Pablo, me puede tutear, no hay problema. Ah, estos 4 ejes están bien enunciados, dígame, yo le voy a responder inmediatamente. O me manda al correo electrónico también. O más fácil, si realmente quiere, pues, aprender más a detalle, ver más, digamos, más, de una manera más específica, pues usted me puede visitar en mi oficina, allá en el Colegio Calvert, que está en la zona del CEGIP, circunvalación por ahí arriba. Me gustaría visitarlo, magíster, tal día. Bueno, entonces yo me voy a dar tiempito para dialogar con usted. No hay cosa más linda que dialogar para que usted realmente tenga, digamos, más elementos de comprensión y genere un mejor trabajo. Entonces, no se olvide de hablarme, por favor, solicite una entrevista al 727-79123, ahí está mi celular, y yo mándenme al correo electrónico, y en esta semana yo lo voy a responder, porque sí hay mucho trabajo para hacer. Ahora, no me mande justo el sábado o el domingo su trabajo y me pida, revísemelo, por favor, magíster, es que ya no voy a tener tiempo. Es que tenemos que revisar hartos. Entonces, si quiere que le revise o le haga una revisión intermedia, por favor, hasta antes del día viernes de esta semana, usted me puede mandar su borrador. Y en base a ese borrador yo le voy a decir, va a ver mejor esta parte, quizás tu eje lo puedes pensar mejor, quizás esta bibliografía, quizás este contenido temático. Y una vez que usted ya lo tenga bien corregidito, por favor, hasta el siguiente lunes 8 de octubre lo tiene que colgar en el Classroom. Y bueno, ese es el desafío ahora, querido colega, para usted. Y para cerrar mi presentación, las clases de videoconferencias, yo siempre retrocedo estas palabras tan sencillas, pero que demuestran tanta sabiduría, ¿no? Vive el olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, espero, querido colega, que usted esté bien involucrado o interesado en hacer esto, porque, repito, este PGO va a ser su primera arma, su primera herramienta de trabajo cuando vaya a afrontar el mundo complejo de la docencia, apasionante, y pues hay que tener vocación y paciencia, ¿no, querido colega? Hay que tener mucho amor por la profesión, y en la medida en que usted se involucra y le da ese sentido de amor y pertenencia y proactividad de imaginación, capacidad de investigación, usted va a aprender lo más, y todo este poquito que he podido compartirle realmente va a ser su base para que usted siga aprendiendo mucho más. La pelota está en su cancha, queridos colegas. Para mí un gusto compartir con ustedes. Quedo atento a sus respuestas. Muchas gracias. Buenas noches.